somos uno. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Que nosotros lleguemos a ser uno con Dios. Amén. De tal punto, hermano, que usted no sea juzgado ni condenado por nadie. Óigame bien. Llegar a esa altura donde usted no sea juzgado ni condenado por nadie. Donde usted pueda aprobar las cosas que debe de hacer de acuerdo a la revelación de la palabra del Señor. El apóstol dice en el capítulo 6 de 1 de Corintios otra vez. El verso 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? La palabra. Amén. Cristo es la palabra. Quitaré pues los miembros de la palabra y los haré miembros de una ramera. Aquí cuando nosotros hablamos de una ramera, pues lógicamente que nosotros interpretamos esto de una manera literal. Pero yo quisiera que fuéramos espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17. Y el versículo 5. Apocalipsis 17, 5 dice: todo el capítulo 17 ustedes saben que está hablando de una mujer ramera. Los estudiosos de la Biblia saben que el capítulo 17 está hablando de una mujer ramera, ¿sí? Pero toda persona que estudia Apocalipsis sabe que esa mujer ramera no es una mujer, es un sistema. Amén. Y el título de ese sistema, versículo 5, 17, 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande. Eso se lo sabe todo el mundo. ¿Quién es Babilonia la Grande? Ustedes saben quién es. No tenía que decir. Babilonia la Grande es Roma y su sistema religioso. La madre de qué? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces resulta que esta señora es una ramera, pero ya tiene unas hijitas que también son rameras. ¿Por qué cree usted que al sistema religioso romano la Biblia lo cataloga como ramera? Porque adulteraron la palabra, porque adulteraron el evangelio, porque adulteraron la enseñanza del Espíritu. Amén. Y así como ella adulteró la palabra de Dios, tiene unas hijas, y esas hijas quieren ser como la mamá. Usted va a notar que casi todo sistema religioso quiere ser como la Iglesia Católica. Ellos quieren llegar a esa altura de grandeza. Ellos quieren que el gobierno les dé exactamente lo mismo que a ella le da, los mismos derechos. Ella casa, nosotros también queremos casar. Ellos pueden cerrar las calles cuando quieren, nosotros también queremos cerrar las calles. Y entonces los sistemas están compitiendo con la iglesia romana. Me pregunto, la iglesia de Cristo es comparada con una virgen pura, ¿cierto? ¿Qué hace una virgen pura queriendo competir con una ramera? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada, ¿verdad? Entonces la iglesia del Señor tiene que ser algo diferente. Bendito el nombre del Señor. Entonces quitaré los miembros de Cristo, de la palabra, para hacerlos miembros de una ramera. Nos hacemos miembros nosotros de sistemas. Nosotros tenemos que aprender a sacudir todo lo que del sistema haya en nosotros. Pedirle a Dios revelación y sabiduría para que podamos comenzar una vida nueva en el Espíritu, porque el que está en Cristo nueva criatura es.
Él ya no piensa como el hombre viejo. Él ya no actúa como el hombre viejo. Él tiene una nueva mentalidad. Él tiene una nueva luz. Él tiene una nueva revelación. Él tiene una nueva visión. A mí me gustan mucho las palabras del apóstol Pablo cuando él dice en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, ya esto nosotros lo hemos leído en cantidades de veces, pero pues necesitamos volver otra vez a esto. Dice el versículo, veamos desde el 1, Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Pablo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando usted lee esto, estas palabras del apóstol Pablo son palabras realmente duras, hirientes. Si el apóstol Pablo estuviera en este tiempo y dijera estas mismas palabras, Pablo le está diciendo perros a los líderes de la religión del momento. Los malos obreros son ellos mismos, y los mutiladores del cuerpo son los que practican la circuncisión todavía. Así que el apóstol Pablo entonces en cierta manera está desafiando y está insultando a todos los que viven según la ley de Moisés. A ellos es que está tratando así. En 2 de Corintios, el capítulo 11, el apóstol Pablo es más cruel todavía. Esto de la predicación del evangelio es cosa seria. Del capítulo 11 y el versículo 13 de 2 de Corintios, él se está refiriendo realmente a lo mismo. Él es de eso que está hablando en el capítulo 2 de Filipenses, y lo que está hablando en el capítulo 11 de 2 de Corintios se refiere a lo mismo. 11:12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cruel el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cierto? Hiriente. Pablo hiere, Pablo tira a bajar cabezas. Ahora yo quisiera que nosotros pensáramos un poquito cuando Pablo habla de esto y meditáramos un poquito de quiénes está hablando. Si yo les digo a ustedes de quiénes está hablando Pablo aquí, en cierta forma, el apóstol Pablo aquí está hablando incluso de creyentes que creen en el Señor, pero que todavía no se han podido desprender de la ley. Hay creyentes en Cristo que todavía no se han podido desprender de todo el cascarón del pasado. Capítulo 15 de Hechos. Hechos capítulo 15. Vale, que usted cuidado a esto del capítulo 15 del libro de los Hechos, y vamos a considerar un poquito esto aquí. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Oiga bien, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Están enseñando la circuncisión. A estos que enseñaban la circuncisión es que Pablo les dice mutiladores del cuerpo, guardados de los perros y guardados de los mutiladores del cuerpo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una
discusión y contienda no pequeña con ellos. Yo quiero que ustedes analicen estas palabras. Pablo y Bernabé tuvieron una ¿qué? Una discusión. ¿Una discusión qué? ¿Cómo es una discusión no pequeña? ¿Usted sabe cómo es una discusión no pequeña? Cuando dos personas comienzan a discutir y cae bueno que se dan en la jeta. Eso es una discusión grande, una discusión acalorada entre Pablo y son creyentes. Ambos son creyentes. Amén. Vamos a seguir leyendo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, tuvieron que buscar como árbitros para tratar el problema. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Pablo y Bernabé fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí habían creído? ¿Qué dice? ¿Habían creído o no habían creído? ¿Ah? Bien. Y si han creído, ¿por qué todavía están mirando hacia el Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto? Resulta que todavía les hacía falta subir, les hacía falta avanzar. Amén. Les hacía falta desprenderse por completo del Antiguo Pacto. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que lo que se da por viejo está expuesto a desaparecer. El apóstol Pablo incluso hace una diferencia en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, ¿dónde está el título? Se me perdió el versículo donde el apóstol Pablo da a entender que hubieran dos evangelios. A ver, se me perdió el versículo, pero si alguien lo recuerda, dice: el que obró en Pedro para predicarle el evangelio a los judíos, obró también en mí para predicarle el evangelio a los gentiles. Se me escapó el texto. Pero de todas maneras, incluso el mismo Pedro sufrió las consecuencias y sufrió ciertos garrotazos a causa del conocimiento que tenía el apóstol Pablo. Aquí mismo en Gálatas capítulo 2, yo quiero que ustedes noten que había cierta diferencia entre Pedro y Pablo. 2:11 de Gálatas. A ver, vamos a mirar. Vamos a leer el 2:11 en adelante. Dice: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice Pablo. El apóstol Pablo dice que Pedro era de condenar. O sea, usted se puede imaginar a Pablo condenando a Pedro. Eso es lo que quiere decir aquí. Amén. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿A quién le está diciendo Pablo hipócritas? ¿A quién? A Pedro. Pablo le está diciendo hipócrita al hombre que Dios puso como líder de la iglesia, como pastor, como obispo, porque vale la pena aclarar que Pedro tenía su autoridad. El Señor lo puso como pastor de sus ovejas. Amén. Y de pronto viene Pablo y dice que Pedro es hipócrita. ¿Por qué Pedro era hipócrita? Sigamos leyendo. Y en su simulación, verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, oiga bien lo que dice Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: ¿quién no andaba rectamente conforme al Evangelio? Pedro. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, a fin de vivir para Dios. O sea que pasó de una ley a otra. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, uno quisiera meterse aquí en el pensamiento de Pablo y entrar más arriba a ver qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Pero él nos lleva a una ley más alta, a una ley del Espíritu. ¿Y cuál es esa ley del Espíritu? Una cosa bien sencilla. La ley del Espíritu es lo más sencillo del mundo. Para que rematemos todo esto, yo sé que en este momento hay muchos pensamientos y la mente de ustedes se está revolviendo allá, pero el apóstol Pablo concreta todo esto aquí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Cuánto dan alabanzas al Señor? En esto hay que estudiar bastante, seguir estudiando y pedirle a Dios mucha sabiduría y revelación en esto. Amén. Capítulo 13 dice 13:8 de Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué hace el que ama al prójimo? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué tratamos de decir con todo esto? Que si usted se llena con el Espíritu Santo, se llena de amor. Y si se llena de amor, usted va a estar en la ley del Espíritu. Y una persona que anda en la ley del Espíritu se come todas las demás leyes, pasa por encima de ellas. Amén.
Ahora, no andando desordenadamente, no se trata de andar desordenadamente, porque pues por ahí hay un mensaje que habla de creciendo en gracia, y como ya nosotros andamos en la ley del Espíritu, podemos andar y vivir de cualquier manera. No, Señor, la ley del Espíritu, Jesús justificó a la mujer aquella, justificó al ladrón Zaqueo, pero a él no lo vieron ni adulterando ni robando. Amén. El amor guarda la ley, pero ya no la guarda por obligación, sino por naturaleza. Bendito el nombre del Señor. Es una naturaleza propia, porque es el Espíritu de Dios en usted. Entonces la ley brota por naturaleza. Por eso un hombre espiritual, hermano, un hombre espiritual le da tanto valor a la palabra, porque es que un hombre espiritual es Dios en ese hombre. Y Dios es las palabras de ese hombre son las palabras de Dios. Yo quisiera quedarme aquí, pero el tiempo, porque es que quisiera entrar en una cantidad de cosas. Por eso un hombre espiritual, hermano, es un hombre de palabra. Un hombre espiritual es un hombre de palabra en todos sus actos. Él es un hombre de palabra. Si él hace un negocio, y dio su palabra en un negocio, él va, así pierda, así después se arrepienta, él va a hacer valer su palabra, porque es palabra de Dios. Yo quisiera entrar aquí en una cosa tan sencilla como esta, por ejemplo, del matrimonio. Hablemos del matrimonio. Como estamos hablando de palabra, hablemos del matrimonio, porque yo creo que es una de las cosas donde la palabra tiene que valer es en una relación de pareja. Por eso la palabra de Dios dice: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Lo que Dios unió no es lo que unió el pastor. Lo que unió el pastor lo separa cualquiera. Lo que unió el juez lo separa cualquiera. Lo que unió un cura lo separa cualquiera. Y lo que une un papel lo separa cualquiera. Pero lo que unió Dios, ningún hombre lo separa. Yo quisiera meterme ahí para hablar acerca de los matrimonios en la iglesia, de esas relaciones de noviazgos en la iglesia del Señor. Cuando yo hablo de la iglesia del Señor, no me refiero aquí a la iglesia cristiana del nombre de Jesucristo. Me refiero a la iglesia que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Porque, qué alegría yo poder decir que aquí todos estamos llenos del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Eso es lo que yo quisiera, pero tristemente no lo podemos decir. Amén. ¿Por qué? Porque pues hay muchas cosas que prueban que no todos estamos en proceso, ¿sí? El hecho que usted viene al culto, usted está recibiendo de la palabra y está siendo lleno, y está siendo lleno, y está siendo lleno. Porque la palabra de Dios es las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y estas palabras entran por aquí. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Cuando yo me comprometo con alguien en algo, yo a ese alguien tengo que cumplir por encima de lo que sea, porque es palabra de Dios. Por eso es que los jóvenes no todo el mundo, porque esto no es de jóvenes, esto es de toda persona que va a entablar una pareja con alguien, una relación con alguien. Antes de usted decirle a una persona que va a ser su novio o va a ser su novia, por favor, primero llénese del Espíritu Santo. Porque si usted no está lleno del Espíritu Santo, eso va a ser un descalabro. Eso va a dejar corazones heridos, partidos. Ustedes notan en la Biblia, de esto nadie habla, pero el matrimonio es un misterio. Usted me quiere regalar otro mensaje. Capítulo 5 de Efesios. Efesios 5. Efesios 5. Y el versículo 21 en adelante, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿La iglesia ya era santa cuando Él la conoció? No. ¿Quién la santificó? ¿Quién la santificó? Él. Resulta que muchas veces nosotros nos la pasamos buscando a la mujer perfecta, pero realmente el que perfecciona a la mujer es el marido. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No era que ella era santa, no era que ella no tuviera mancha. ¿Quién la hizo santa y sin mancha? Yo no sé si usted alcanza a entender eso. Sí, sí se alcanza a entender. Ella no era perfecta, pero ¿es porque la vio perfecta? Porque la amó. Amén. Si se le engordó, si se le puso flaca, si se le puso vieja, Él la veía perfecta. Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Yo no sé, aquí nos queremos que quedar otro rato. Yo no tengo que seguir hablando de eso. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32 dice: grande es. ¿Cuál misterio? ¿Cuál misterio? El matrimonio, hermano. El matrimonio es un misterio. El matrimonio en Dios es un misterio. El matrimonio en el mundo no, que va. La pelada está bonita, buen cuerpo, muy joven, bien pulida. Eso es una belleza de mujer. Pero espere que se comience a desajustar un poquitín. Bendito el nombre del Señor. Y entonces la Biblia dice: los dos serán una sola carne. ¿Hasta cuándo esta mano hace parte de mi cuerpo? ¿Hasta cuándo esta pata hace parte de esta pierna? ¿Hasta cuándo esta pata hace parte de mi cuerpo? Hermano, miren, no hay cosa más tremenda que envilecer a una mujer. Yo quiero que ustedes miren eso a la luz de las Escrituras. En la Biblia, cuando un hombre vituperaba a una mujer, tenía que casarse con ella, no importa si fuera casada. Él tenía que casarse con ella, y ella hacía parte de él y no la podía echar en todo el tiempo de su vida. Esa era la ley. Esa era la ley. Hoy en día, hermano, las mujeres son lo que son porque los hombres dejamos de ser lo que tenemos que ser. Yo siempre considero que el problema, el desajuste de todo lo que sucede hoy en la sociedad es culpa de los hombres, de nosotros, por falta de conocimiento de Dios y por falta de carácter. Porque si los hombres hiciéramos lo correcto, las mujeres seguramente se sujetarían, porque es que la mujer está hecha para ser protegida. La mujer está hecha para ser cuidada. La Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil, y así las mujeres quieran ser unos machos hoy día, esa naturaleza de mujeres eso no lo va a quitar nunca a nadie. Ellas necesitan quien las proteja, quien las ame y quien las cuide. Eso lo van a necesitar siempre. Ellas se han vuelto duras y se han vuelto prácticamente
patronas, precisamente porque han dado con hombres que no tienen conocimiento de Dios y que no tienen conocimiento de la palabra del Señor y que no tienen principios. Pero yo sí creo que si una mujer se encontrara a